Capítulo 365, El fin de la guerra, 2. Un bajo zumbido proveniente de mi lado derecho me despertó de mi sueño. Era bastante sutil, como el zumbido de una abeja. No hace falta decir que era bastante molesto. Abriendo ligeramente los ojos y bajando la cabeza hacia la dirección de donde provenía el zumbido, mi vista pronto se detuvo en el dispositivo de comunicación que sostenía firmemente en mi mano derecha. El zumbido continuó y, a medida que mi mente se aclaró, pude sentir mi mano vibrar ligeramente. ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? Mis pensamientos se sintieron groseros mientras apoyaba mi cuerpo con la ayuda de la pared. Como el dispositivo de comunicación funciona, ya deberían haber terminado. Bajando la cabeza y encendiendo el dispositivo de comunicación, hablé con una voz espesa y ronca. Hola. ¿Ya terminaron ustedes? Ren. En el momento en que contesté el dispositivo de comunicación, la voz de Wallen sonó desde el altavoz, interrumpiéndome. Su voz era bastante fuerte y sonaba un poco aterrorizada. Al instante, mi cabeza se serenó y mis cejas se fruncieron con fuerza. Mi cuerpo se tensó ligeramente. ¿Qué pasó mientras yo estaba fuera? ¿Algo salió mal? ¿Acaso los enemigos tenían un arma secreta que no conocíamos? Muchas posibilidades se apresuraron a través de mi cabeza mientras mi corazón se hundía. Pensando en todas las cosas posibles que podrían haber salido mal mientras estaba dormido, mi actitud relajada anterior desapareció por completo mientras me preparaba para lo peor. ¿De qué estás hablando? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Algo salió mal o no? Pero parecía que estaba pensando demasiado, ya que las palabras de Wallen disiparon mis miedos. No, todo está bien. Solo llamo porque estábamos preocupados de que te hubiera pasado algo. Te fuiste de la nada, sin siquiera decirnos a dónde ibas. Ah. Claro, el sistema de amortiguación volvió a encenderse y no pude decirles que estaba echando una siesta. Sonriendo irónicamente, me rascé la nuca. Lo siento por eso. Estaba echando una siesta. Como no podía participar en la pelea, pensé que podía ir a una habitación al azar y dormir. De todos modos, iba a ser una carga. Silencio. Una vez que mis palabras se desvanecieron, me encontré con un silencio total. Aunque no estaba presente en ese momento, podía imaginar vívidamente a Wallen abriendo y cerrando la boca, sin palabras, tratando de encontrar las palabras adecuadas para decir. Puede que haya parecido divertido para un observador, pero me sentía un poco culpable, solo un poco. El silencio continuó por un breve momento antes de que Wallen repitiera. ¿Una siesta? ¿Dijiste que estabas echando una siesta? Su voz estaba llena de incredulidad. Como si no pudiera comprender lo que acababa de decir. Siendo el buen tipo que era, asentí con la cabeza para confirmar mis palabras anteriores, aunque no podía verlo. Sí, eso es exactamente lo que dije. Eché una siesta. Tú. Luchando por encontrar las palabras adecuadas para decir, Wallen titubeó antes de finalmente darse por vencido, dejando escapar un largo y agotado suspiro. Achá, ¿qué debería hacer contigo? Si no fuera por el hecho de que no tengo la menor idea de dónde estás, ya te habría estrangulado hasta la muerte. Eso es un poco duro, ¿no? Solo estaba echando una pequeña siesta, no creo que eso justifique que me estrangulen. ¿Sabes qué? Me doy por vencido. ¿Dónde estás? Envíanos tus coordenadas, enviaremos a alguien a recogerte. Claro, dame un segundo. Bajando la cabeza y comprobando las coordenadas de la habitación con la ayuda de un pequeño dispositivo, rápidamente le envié a Wallen la ubicación del lugar. Una vez que envié el mensaje, bajando la mano para mirar el dispositivo de comunicación, pregunté. ¿Lo recibiste? Dame un momento. Ah, sí, ya lo tengo. Bien. ¿Necesitas algo más de mí? Apoyándome en la pared, me deslicé hacia abajo y apoyé la mano sobre la rodilla. No necesitamos nada más, solo no te metas en problemas. Se produjo una breve pausa. Después de un par de segundos, Wallen dijo en un susurro bajo. Y gracias por tu duro trabajo. Si no hubiera sido por tu ayuda, la guerra nunca habría terminado. No hay problema. No es como si lo hubiera hecho todo yo solo. Dije con cansancio,
cerrando los ojos. Después de comprobar la hora, me di cuenta de que solo había dormido un total de 3 horas. Esto claramente no era suficiente, ya que mi mente aún estaba bastante aturdida. Ya cuelgo ahora. Pronto alguien debería venir a recogerte. Cuando llamen a la puerta, ábrela, ¿de acuerdo? Claro, claro. Respondí, con los ojos ligeramente irritados por la falta de sueño. Nos vemos pronto. Buen trabajo. Emachem. Tú también. Esas fueron las últimas palabras que dije antes de apagar el dispositivo de comunicación, y mis párpados se cerraron lentamente. Después de los eventos de Inferno, la guerra furiosa que tuvo lugar en las murallas exteriores de Enolur llegó a su fin cuando los demonios detuvieron su ataque y se retiraron. Aunque no muchos sabían lo que había pasado, una vez que Hervis, junto con los demás, regresó y anunció el final de la guerra, todos en la ciudad se regocijaron mientras los ciudadanos y los guerreros se regocijaban en una atmósfera alegre. Un punto de preocupación era el hecho de que los demonios aún no se habían retirado por completo, pero habían dejado de atacar e incluso habían mostrado signos de rendición, algo que los enanos no pasaron por alto, y se regocijaron con alegría. Los bares y tabernas estaban llenos de enanos, orcos e incluso elfos mientras charlaba alegremente entre ellos. Era claro que la guerra, aunque trajo gran sufrimiento, también había fortalecido los lazos de quienes participaron en ella. Todos se tenían en alta estima. Sentadas dentro de una taberna particular en Enolur, en una mesa redonda, había 6 figuras encapuchadas de negro. Entonces, ¿estás diciendo que en tu camino al sistema de amortiguación te encontraste con una duergar, y ella sigue viva? Una de las figuras encapuchadas habló en Sok, su cuerpo temblaba ligeramente. ¿Qué has hecho con ella? ¿Se lo has contado a los demás? ¿O solo ustedes lo saben? La figura encapuchada preguntó, su tono contenía una gran profundidad de solemnidad. No éramos los únicos presentes en ese momento, ya que otro enano nos escoltó a la ubicación que nos enviaste. Ahí también la conocimos. Pero su condición parecía bastante crítica. Parecía estar al borde de la muerte cuando la conocimos. ¿Cuál era el rango de la duergar? La figura encapuchada preguntó. Su tono serio hizo que la atmósfera en la mesa se volviera sombría. Si no recuerdo mal, era de rango S. Sus heridas eran bastante graves. Ya veo. La figura encapuchada murmuró con un ceño fruncido complejo en su rostro. Levantó ligeramente la cara, revelando los rasgos de un joven con ojos azul pálido que se asemejaban al océano. Era Ren. Actualmente estaba sentado con sus miembros de Kaisa, Ava, Hein, Leopold, Smalsnake y Ran. La duergar de la que estaban hablando probablemente era Durara, la que mató a Ultruk. Al recordar esa información, la cara de Ren palideció ligeramente, pero pudo recomponerse bastante rápido. Volviéndose para mirar a los demás en la mesa, Ren formuló cuidadosamente su respuesta. Ella es extremadamente peligrosa. Debes tener mucho cuidado a su alrededor. De hecho, ¿ya le han contenido su maná? No te preocupes, no somos tan tontos. Pero por lo visto, sus preocupaciones eran innecesarias, ya que Leopold y los demás le dieron la confirmación de que de hecho la habían sellado. ¿Dónde está? Preguntó Ren. Está encerrada, gracias a los enanos. Respondió Hein, tomando un pequeño sorbo de la cerveza que tenía delante. ¿Está encerrada? Ren frunció un poco el ceño antes de reclinarse en su silla. Acariciándose la barbilla, Ren tenía una expresión pensativa en su rostro. Curioso por saber en qué pensaba, Smalsnake abrió la boca, decidiendo preguntar directamente. Tenía una premonición ominosa. ¿En qué estás pensando tanto? No puedes estar. ¿No puedo estar qué? Preguntó Ren, levantando la cabeza, una sonrisa taimada apareciendo en sus labios. Demasiado familiarizado con la sonrisa, Smalsnake levantó las manos y las sacudió con pánico. ¿Tú? No, estoy en contra. Sea lo que sea que estés planeando, estoy totalmente en contra. ¿Qué pasa, Smalsnake? Preguntó Ren, su sonrisa solo aumentando. ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Los demás, o para ser más precisos, Leopold y Hein, se confundieron con la repentina explosión de Smalsnake.
Levantando la mano y apuntando en dirección a la cara de Ren, Smalsnake levantó la voz. ¿Ves esa sonrisa ahí? ¿No? Bueno, la he visto muchas veces. Cuando sonríe así, debes saber que nada bueno va a pasar. Créeme, lo he experimentado demasiadas veces para que te lo puedas imaginar. Escuchando las palabras de Smalsnake, Ren inclinó la cabeza inocentemente. ¿De qué estás hablando, Smalsnake? Justo cuando dijo esas palabras, las comisuras de su boca se movieron ligeramente hacia arriba. Esto no pasó desapercibido para Smalsnake. Dio una palmada en la mesa y una vez más apuntó con el dedo en dirección a Ren. ¿Lo ves? Esa sonrisa ahí. Esa es la sonrisa de un demonio. El diablo, digo. Tis. Chasqueando la lengua, Ren giró la cabeza y murmuró en voz baja. Relájate, Smalsnake. No estoy planeando hacer nada de lo que estás pensando todavía. Todavía. No me gusta ese, todavía. Me estás diciendo que estás planeando algo más tarde. Smalsnake murmuró con pánico, su rostro palideciendo. Solo recordar los eventos del pasado hizo que el cuerpo de Smalsnake temblara. Frunciendo el ceño ligeramente, Ren echó un vistazo breve en dirección a Smalsnake y no respondió. Como decía, no tendré tiempo de hacer nada loco. Oh, Dios mío, sálvame. Smalsnake juntó las manos y miró hacia el techo, rezando con fervor. ¿Qué he hecho para merecer esto? Echando un vistazo a Smalsnake por el rabillo del ojo, Ren hizo una pausa y sacudió la cabeza en secreto. ¿En serio soy tan malo? Realmente no podía entender de dónde venía Smalsnake. Aunque sí hizo algunas cosas locas, la mayoría de las veces funcionaron. En su opinión, estaba exagerando. De todos modos, como decía, vamos a asistir a la ceremonia de luto mañana, y dentro de 2 semanas, una vez que todos hayan terminado con el luto, los ancianos nos han invitado junto a Wallen y los demás para conmemorar nuestros logros. Inclinándose un poco hacia adelante y juntando los dedos, Ren miró a todos a los ojos y dijo en voz baja. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Las cejas de todos se movieron al mirar a Ren. Todos entendían lo que insinuaba. Tenían que admitir que también les tentaban las recompensas que se avecinaban. Pero ser tan directo. Solo Ren podía hacerlo. Mientras los demás lo miraban con disgusto, Ren tomó un trago de su cerveza. Pero en el momento en que sus labios tocaron la cerveza, su rostro se contrajo. ¡Ah! ¡Qué amarga! ¿Qué esperas? Dijo Serpiente Pequeña, dando un gran trago de la cerveza que tenía en la mano. Una mirada extraña apareció en su rostro mientras miraba a Ren frente a él. Había pasado 1 hora desde que Ren entró en la taberna y apenas había bebido la cerveza. Siguió intentándolo, pero el resultado siempre era el mismo. Su cara se contraía y luego murmuraba lo amarga que estaba su bebida. Molesto por las miradas de los demás, Ren se levantó y los miró fijamente con una leve mirada de desagrado. Bueno, como sea. Hagan lo que quieran. Yo ya terminé de beber. Voy a descansar un poco más. Aunque habían pasado un par de días desde que la guerra había terminado, Ren seguía cansado. De hecho, ahora que lo pensaba, ni siquiera había tenido un solo momento de descanso después de escapar del monolito, ya que lo habían arrastrado repetidamente a situaciones complicadas. Ahora que la situación en la ciudad se había calmado, Ren tenía pensado aprovechar este tiempo de forma productiva. Y eso era descansar todo lo que pudiera. Se había ganado un poco de descanso. Capítulo 366. Recompensas 1. Mirándome en el espejo y arreglándome la corbata, me volví para mirar a Wallen que estaba a mi lado. Él también se estaba mirando en el espejo, poniéndose un traje. Atándome el pelo con un brazalete, murmuré con fastidio. ¿Por qué tengo que llevar un traje? No es como si los enanos también llevaran trajes. Porque estamos a punto de asistir a un banquete con los líderes enanos. Es costumbre vestirse bien en un evento tan importante. Respondió Wallen, arreglándose el pelo con cuidado. Entrecerrando los ojos y mirando su figura desde donde estaba, no pude esconder mis celos. Suspiro, ¿es esta la diferencia en nuestros genes? ¿Qué tan alto debe ser su encanto para verse así a su edad?
Wallen probablemente tenía 50 años, pero no parecía tener más de 20. Su mandíbula perfecta, que contrastaba perfectamente con su rostro y cuerpo, me hacía sentir avergonzado de mí mismo. Bueno, en realidad no tanto. Acariciándome la barbilla y mirándome en el espejo, mis pensamientos anteriores se interrumpieron. Al mirarme en el espejo, tenía que decir que yo también tenía bastante encanto. Habiendo firmado un contrato con Angélica, que solía ser la matriarca de la tribu del Encantó, una filial del clan del Encantó, mi encanto aumentó considerablemente. Ahora estaba en él. Prácticamente mi estadística más alta en este momento. De lo más bajo a lo más alto ahora. ¿No fue una situación irónica? Dicho esto, como había estado usando una máscara durante toda la prueba en el infierno, no pude ver bien mi cara hasta hace una semana y media, cuando todo terminó, y realmente tengo que decir que mi aumento de encanto realmente hizo una diferencia. Casi podía competir con Jin y Kevin en términos de apariencia. ¿No te estás mirando demasiado? Sacándome de mis pensamientos, sentí la gran mano de Wallen apoyada en mi hombro mientras me miraba en el espejo opuesto al mío. Escudriñando mi rostro cuidadosamente, mostró una mirada impresionada. Tengo que decir que realmente te ves mucho mejor ahora que antes. Casi no te reconozco. Estás exagerando. Respondí, con los ojos entrecerrados para verme mejor en el espejo. Aunque sí me veo un poco mejor, sigo pareciendo el mismo de siempre. Fundamentalmente, lo único que pasó fue que mi piel se volvió más suave y todas las cicatrices que tenía antes en la cara desaparecieron por completo. Mientras estaba en mis pensamientos, inclinado hacia adelante, Wallen se tocó la barbilla antes de sacudir la cabeza. No, no veo ninguna semejanza. Podrías haberte hecho una cirugía plástica. Mi boca se abrió y se cerró varias veces porque me costaba mucho contenerme de lanzar todas las maldiciones posibles. Jajaja. Wallen se echó a reír de repente, divertido por mi reacción. Dándome una palmada en la espalda, me consoló. No te preocupes, solo estoy bromeando. Te veías un poco rígido, quería ayudarte a relajarte un poco. ¿En serio? Pregunté, levantando una ceja. ¿De verdad estaba tratando de animarme? Era un poco escéptico con sus palabras, ya que no estaba nervioso en absoluto. Pero bueno, era la intención lo que contaba. Pero parece que me habían engañado de nuevo, ya que Wallen sonrió y sacudió la cabeza. Nah, estaba bromeando. ¿Crees que alguien que no tiene reparos en infiltrarse en la sede principal del infierno se pondrá nervioso por un banquete? Tú. Apuntando con mi mano en dirección a Wallen, que se estaba divirtiendo mucho riéndose de mí, le sacudí el dedo varias veces. Finalmente lo entiendo. El misterio se ha resuelto. Dije en voz alta. Mis palabras llamaron la atención de Wallen, que dejó de reír y preguntó. ¿Entender qué? Finalmente entiendo de dónde sacó Emma su fastidio. Eras tú. Eres tan fastidioso como ella. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Wallen, aparentemente ofendido por el hecho de que llamara a su hija fastidiosa. Pero no me importó. Levantando la mano y señalándolo, continué. Enfrenta la verdad, Wallen. Ella es el producto que creaste. Deberías saber muy bien cómo es su carácter. No te pases de la raya, Ren. Wallen fingió fulminarme con la mirada. ¿Estás diciendo que mi hija es molesta? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Le contesté, inflando el pecho. Ahora, deja de bromear. Estamos a punto de asistir al banquete. Justo cuando las cosas estaban a punto de calentarse, entrando al vestidor estaba Douglas, quien simplemente sacudió la cabeza a los dos. No estaba enojado ni nada, ya que obviamente sabía que Wallen y yo simplemente estábamos bromeando, pero sus ojos todavía contenían un ligero rastro de impotencia. Ustedes dos están perdiendo demasiado tiempo charlando. Tenemos que ir en los próximos minutos, a menos que quieran causar una mala impresión en los enanos. Dijo Douglas, mirando su muñeca donde descansaba un bonito reloj. Maldición. Llevando un bonito traje gris, que resaltaba perfectamente su cuerpo, me quedé sorprendido por lo fornido que era Douglas en realidad. Como normalmente llevaba ropa holgada,
no pude darme cuenta de lo en forma que estaba en realidad. Pero Douglas estaba en forma, su traje mostraba perfectamente lo definido que estaba su cuerpo. Especialmente sus hombros, que eran extremadamente anchos. Mientras miraba su ropa, girándome para mirar a Wallen, Douglas dijo: Nos vamos en un par de minutos. Arréglate el pelo y baja. Luego, girando la cabeza para mirarme, los ojos de Douglas se detuvieron en mi cuello. O para ser precisos, ¿dónde estaba mi corbata? Levantando la mano y señalándola, preguntó: ¿Necesitas ayuda con eso? En el momento en que dijo esas palabras, mi cuerpo se congeló. Bajando la cabeza y mirando mi corbata, miré a Douglas y asentí con la cabeza. Sí, por favor. Esta fue probablemente la segunda o tercera vez que me ponía un traje y, bueno, todavía no podía atarme la corbata correctamente. Siempre terminaba casi estrangulándome. Era raro, de todas las cosas que podía hacer, atarme una corbata no era una de ellas. Debería pasar un tiempo aprendiendo esto. Probablemente solo me llevaría un par de minutos aprender, pero simplemente nunca había estado en mi lista de prioridades de cosas que tenía que hacer. Con una suave sonrisa en su rostro, que recordaba a un amigable tío del barrio, Douglas me hizo señas para que me acercara a él. De acuerdo, ven aquí. Gracias. Dándole las gracias a Douglas, me acerqué a él, quien lentamente agarró mi corbata y empezó a atarla. Esto se siente como una escena extrañamente familiar. Mientras Douglas me ataba la corbata, mis cejas se fruncieron levemente mientras un viejo recuerdo comenzaba a resurgir en mi mente. Fue justo después del banquete después de derrotar a Thibaut. Fuera de la mansión, cansado, sentado en un banco con. Sin saberlo, había caído en un ligero trance mientras recordaba el pasado. Listo. ¿Ya? Solo después de escuchar las palabras de Douglas salí de mi trance. Girando ligeramente mi cuerpo, Douglas apuntó a mi reflejo en el espejo. Listo. ¿Qué te parece? Con mi corbata ya puesta y el traje que me quedaba perfecto, tenía que admitir que me veía realmente bien. Girando la cabeza, le agradecí a Douglas. Me gusta, gracias. Sonriendo suavemente, Douglas me dio una palmada en el hombro antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Te ves mucho mejor ahora. Vamos. De acuerdo. Arreglándome un poco el cuello y el pelo, me di la vuelta y seguí a Douglas fuera de la habitación. El banquete se celebró en un lugar separado del Consejo de Ancianos, dentro de un gran edificio cerca del centro de la ciudad. Según Wallen y Douglas, este era un banquete exclusivo para conmemorar a los que participaron en la guerra y contribuyeron. En otras palabras, era la ceremonia de entrega de premios. Era donde se anunciaban nuestras contribuciones y se nos entregaban nuestras recompensas. Siendo honesto, estaba bastante emocionado por esta parte. Ahora que todo había terminado, finalmente era el momento de cosechar las recompensas de mi lucha. Ya tenía algo en mente. Después de pensarlo durante la última semana y media más o menos, pensé que había llegado a una buena petición. Sentado dentro de un pequeño carruaje que era en realidad un artefacto, me volví para mirar a Douglas y Wallen, que estaban sentados a mi lado. ¿Están seguros de que les dijeron que firmé un contrato con un demonio? El hecho de que mi maná estuviera contaminado con energía demoníaca no era algo que pudiera ocultar a los ojos indiscretos de los ancianos. Puede que no hayan podido darse cuenta en Inferno o que lo hayan hecho, pero, como estaban ocupados tratando de luchar contra los Duergars, lo pasaron por alto, pero ahora que iba a asistir al banquete, no había forma de que no lo notaran. No quería que surgiera ningún drama innecesario por el contrato demoníaco que había firmado con Angélica. Después de todo, no quería enfrentarme a una situación similar a la que había ocurrido en el dominio humano, donde me vi obligado a irme debido a algunas circunstancias especiales. Solo recordarlo me deprimía. ¿Por qué no podía el mundo darme un respiro? Afortunadamente, parecía que mis preocupaciones eran infundadas, ya que Douglas negó con la cabeza. No te preocupes, Randur ya se ha ocupado de ese asunto. Puedes venir sin ningún problema. Ya se les ha contado todo sobre ti, solo relájate y disfruta del pequeño banquete. Bueno, está bien. Mientras eso estuviera solucionado, realmente no tenía que preocuparme por nada más.
Apoyando el codo en el lateral del carruaje y mirando la animada ciudad, mis hombros se relajaron un poco. Realmente quiero volver a casa. Pensé mientras miraba las calles de Enlour. Realmente quería volver y encontrarme con mis padres, Kevin y los demás. Pero también sabía que no podía hacerlo en este momento. Había muchas cosas que todavía tenía que hacer. Primero necesitaba quitarme el chip que tenía dentro de la cabeza, sin él, no podía volver porque el monolito siempre me perseguía. Después de eso, tenía que hacer que forjaran mi espada, de lo que se estaba encargando Malville, y por último esperar a que los demonios se retiraran completamente antes de siquiera pensar en salir de Nolour. Aunque habíamos ganado la guerra, todavía no se habían retirado completamente. No podíamos salir todavía. Si la conferencia está sucediendo, tal vez los encuentre allí. Aunque no estaba seguro de si la conferencia todavía iba a ser una cosa, cuando terminara con todas las cosas que acabo de enumerar, sería la hora de que la conferencia comenzara y también el momento en que finalmente me reuniría con los demás. Estamos aquí. Antes de que me diera cuenta, mientras estaba en medio de mis pensamientos, habían pasado 10 minutos y el carruaje pronto se detuvo frente a un edificio alto y elegante. Con las puertas abriéndose automáticamente, salí lentamente del carruaje y respiré hondo el aire fresco de Enlour. Puede que estuviéramos dentro de una montaña, pero el aire aquí era tan limpio como en el exterior. Lo único que era diferente era el olor, ya que un débil aroma que recordaba al hierro persistía en el aire mientras viajaba a través de las fosas nasales de mi nariz, mientras respiraba hondo. El olor solía ser algo que no me gustaba, pero ahora que había estado en la ciudad por más de un mes, se había convertido en un olor que ahora asociaba con la ciudad. Al dar un paso fuera del carruaje, Douglas miró hacia atrás, en mi dirección, con una sonrisa en la cara. Vamos. Asegúrate de causar una buena impresión en ellos. Lo sé. Asintiendo, lo seguí. Capítulo 367. Recompensas, 2. En el momento en que entré en el pasillo, una luz brillante invadió mis ojos, lo que me llevó a cubrirlos con una mano. Tardé unos segundos en adaptarme a la luz, bajando la mano, lo primero que vi fue una mesa enorme que se extendía hasta el otro lado del pasillo. Sentados a lo largo de la mesa estaban los representantes de cada raza, así como los ancianos enanos. Todos estaban mezclados, y no había ningún arreglo de asientos en particular. Creaba un ambiente agradable, ya que todas las razas se mezclaban entre sí. En el momento en que entramos en el pasillo, todas las miradas se posaron sobre nosotros. Mientras Douglas sonreía amablemente a los demás, Wallen, que estaba a mi lado, susurró con voz suave. Parece que somos los últimos en llegar. Sí. El hecho de que solo quedaran 3 asientos vacíos no pasó desapercibido para nosotros. Nos dimos cuenta de que nuestro grupo era el último en llegar. Humanos, por fin estáis aquí. Pero afortunadamente, a los demás no pareció importarles esto, ya que Gebes se levantó y nos dio la bienvenida al pasillo con calidez. Señaló los asientos cerca de él. Venid, venid, he reservado asientos solo para vosotros. Gracias. Bajando la cabeza, Douglas no se puso de ceremonia y caminó hacia los asientos que Gebes había señalado. Naturalmente, lo seguí. Mientras caminábamos hacia nuestros asientos, de reojo, vi una figura familiar. No es Malville. Sentado junto a su discípulo, Malville estaba tomando un sorbo de su bebida. Al verme mirando hacia su lado, levantó ligeramente su copa antes de volver a prestar atención a su bebida. Sonriéndole, pronto llegamos a nuestros asientos. Justo después, Gebes se puso de pie y nos saludó con calidez. Les agradezco a ustedes, humanos, por venir. Es un honor para nosotros. Respondió Douglas cortésmente. Su respuesta hizo que Gebes se riera a carcajadas mientras le daba una palmada en la espalda. Bueno, lo intentó, pero terminó dándole una palmada en el muslo. Jajaja, no hay necesidad de ser tan cortés. Su gente ha hecho grandes contribuciones junto con Homnuk, y... Hizo una pausa, frunció el ceño y luego miró hacia un asiento no tan lejano, su voz se convirtió en un susurro. Y ese tipo. Su voz contenía toques de enojo y amargura. El tipo al que se refería no era otro que Randur, quien sacudió la cabeza sin poder hacer nada. Era claro que todavía no había superado lo que había sucedido hace un tiempo, allá en Inferno. Siéntense para que podamos empezar a comer. Dicho y hecho,
Gebes nos hizo un gesto para que nos sentáramos mientras él mismo se sentaba. Por respeto, nosotros habíamos permanecido de pie hasta entonces. Siguiendo su ejemplo, todos nos sentamos en nuestros asientos. Una vez que lo hicimos, Gebes miró a todos los presentes en el salón antes de toser levemente y levantar la voz. Keam, ¿podrían prestarme atención por un momento? Ante sus palabras, el silencio envolvió el salón. Era claro que, a juzgar por cómo todos dejaron de hablar cuando él habló, Gebes era muy respetado por todos los presentes. Gracias. En el momento en que el silencio envolvió el salón, Gebes sonrió. Mirando a todos una vez más, después de un breve momento de silencio, Gebes comenzó a hablar. Si tuviera que ser honesto con todos ustedes, al principio de la guerra, no era optimista sobre nuestras posibilidades. Su voz era suave, pero cada palabra que salía de su boca llegaba a los oídos de todos los presentes en el salón. Pensé que dadas nuestras capacidades actuales, no seríamos capaces de derrotar a los demonios. También teníamos que preocuparnos por los ataques externos e internos. Nuestras posibilidades eran escasas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Sus ojos estaban ligeramente emocionales. Gebes miró a cada individuo presente en el salón. En ese momento, parecía que estaba recordando el pasado, pensando en aquellos que ya no estaban aquí. Luego, bajando ligeramente la cabeza, agradeció a todos. Y cuando digo que estoy realmente agradecido por su ayuda, lo digo en serio. Si no hubiera sido por lo que ustedes hicieron, nunca hubiéramos podido ganar la guerra. Ya sean enanos, o cualquier otra raza que sean, en el momento en que luchamos juntos, esas cosas ya no importaban, y todo lo que puedo decir es que nosotros, los enanos de Enolur, estamos extremadamente agradecidos por lo que han hecho por nosotros. Tan pronto como sus palabras se desvanecieron, comencé a aplaudir. Plap y plap. G. Pero justo cuando estaba en medio de aplaudir, levantando la cabeza, noté que todos en el salón me miraban de forma extraña. Ren, aplaudir es algo humano. Solo después del recordatorio de Wallen me di cuenta de mi error. Una persona normal podría morir de vergüenza aquí, pero afortunadamente, mi piel ahora era gruesa. Extendiendo mi mano y tomando la bebida que tenía enfrente, di un sorbo suave y sutil. Girando la cabeza para mirar a Gebes, levanté mi copa y le brindé. Es buena. No lo era. Realmente no lo era. Era casi tan mala como la cerveza de la taberna, pero de alguna manera pude mantener la cara recta mientras decía esas palabras. Mirándome por un breve momento, Gebes sonrió. Volviendo su atención hacia los demás, comenzó a hablar de nuevo. Dicho esto, también me gustaría agradecer especialmente a algunas personas. Gebes luego señaló en nuestra dirección. Como muchos de ustedes probablemente ya saben, la única razón por la que pudimos ganar esta guerra fue gracias a las contribuciones de ciertas personas que están sentadas entre nosotros. De las personas, me gustaría agradecer a estos tres humanos aquí, Douglas, Wayland y Ren. Girando la cabeza, los ojos de Gebes se detuvieron en Homnuk y Randur. Gracias al intrincado plan que formularon con Homnuk y Randur, se infiltraron en la sede principal de Inferno y crearon una oportunidad para que termináramos la guerra. Por eso, planeo recompensar a cada individuo presente. Las palabras de Gebes no causaron ninguna conmoción ya que todos los presentes las aceptaron con calma. Por supuesto, estaba emocionado ante la perspectiva de recibir una recompensa, pero no la mostré externamente. Ahora, después de pensarlo mucho, decidí recompensar a Homnuk y Randur otorgándoles el más alto nivel de autoridad, solo segundo al mío, el metropolitano. Al instante, todos los enanos en la sala abrieron los ojos con sorpresa. Antes de dejar que los demás expresaran sus opiniones, Gebes levantó la mano y los interrumpió. Mi decisión es definitiva. Han hecho suficientes contribuciones para ganar su recompensa actual. Si crees que eso es injusto, haz algo de su calibre antes de hablar conmigo. Todos los enanos que antes habían intentado expresar su oposición se detuvieron y se sentaron. Escaneando la multitud con sus ojos, Gebes se volvió para mirar en nuestra dirección. Luego extendió la mano para llamar nuestra atención. En cuanto a ustedes, humanos, en lugar de darles una recompensa personalmente, prefiero preguntarles qué quieren. Como no sé exactamente qué quieren, prefiero preguntarles directamente. Una vez que terminó sus palabras, Gebes miró a Douglas directamente a los ojos. Mientras Gebes lo miraba fijamente, Douglas miró hacia su derecha donde estaba sentado Wallen. Se miraron por un breve momento,
Ambos asintieron en señal de acuerdo antes de que Douglas abriera la boca para hablar. Para alguien de mi edad y nivel, no hay muchas recompensas que me intriguen. Comprendo. Murmuró Gebes al escuchar sus palabras. Como ambos eran figuras poderosas, entendían que una vez que alguien llegaba a cierto nivel, no muchas cosas llamaban su atención. Aún así, insisto en que nos pidan algo. Nos veríamos ingratos si no les damos nada por toda la ayuda que nos han brindado. Con un leve asentimiento, Douglas formuló cuidadosamente su siguiente frase. Entonces, me gustaría que consideraran la posibilidad de trabajar juntos con la humanidad. En el momento en que sus palabras se desvanecieron, el pasillo se envolvió en silencio. Las cejas de Gebes se fruncieron pensativas. Top. 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 Tocando la mesa con el dedo, su voz profunda respondió a través del pasillo. ¿Qué quieres decir con eso? Amplía un poco más. Sin inmutarse por el repentino cambio de humor, Douglas continuó. No me malinterpreten, no les pido que se alíen con los humanos de inmediato. Solo les pido que consideren la posibilidad. Tenemos el mismo oponente, así que ya saben que estamos de su lado. Con las cejas fruncidas, Gebes apoyó el codo en la mesa y se apoyó la cara con la mano. Si decidimos aliarnos con la humanidad, primero tendríamos que hablar con los otros miembros de la alianza. Y, no solo eso, sino que también tendríamos que proporcionarles recursos para que puedan ponerse al nivel actual porque, francamente, todavía son bastante débiles. Lo sabemos. Respondió Douglas con calma. Pero has visto cuánto hemos crecido desde que ustedes llegaron, sin su ayuda. Si deciden apoyar a la humanidad, estoy seguro de que será beneficioso para la facción Fantasía a largo plazo. El silencio volvió a descender sobre el salón mientras Gebes acariciaba su larga barba. Durante el siguiente minuto más o menos, Gebes no dijo una palabra, y naturalmente, tampoco lo hicieron las otras personas presentes en la habitación. Después de un rato, mirando a Douglas, Gebes dijo con cuidado. Bien, lo consideraré. Lo que has hecho por nosotros es como salvar las vidas de millones de enanos. Solo parecería ingrato si me negara. Apartando la atención de Douglas, Gebes miró a la gente en la habitación y anunció. Una vez que la situación se calme para los otros dos miembros de la alianza, propondré la admisión de la humanidad en nuestra alianza. Una vez que sus palabras se desvanecieron, una miríada de expresiones diferentes aparecieron en los rostros de las personas presentes, pero nadie discrepó. Todos sabían que las palabras anteriores de Douglas contenían verdad. Desde la llegada de las otras razas, la humanidad realmente se había convertido en una potencia mediana grande. Dándoles unos años más, sin duda se volverían aún más fuertes. Gracias, eso es todo lo que pido. Respondió Douglas, con una gran sonrisa finalmente revelada en su rostro envejecido. Es lo menos que podemos hacer. Respondió Gebes con una leve sonrisa. Luego, volvió su atención hacia mí. ¿Y tú, humano? He oído que has hecho una gran contribución. ¿Qué te gustaría como recompensa? Esto es. En el momento en que me hizo esa pregunta, sentándome derecho, cuidadosamente expresé mis siguientes palabras. Bueno, mi petición es mucho más simple. Me gustaría seleccionar una habilidad si es posible. Después de mucha consideración, pensé que esta era la recompensa más apropiada. Podría haber pedido un artefacto, pero con Malvil trabajando en mi espada, no pensé que fuera necesario. Además, todavía tenía un montón de artefactos que había conseguido de los Duergars que había matado en el infierno. Aunque la mayoría de ellos eran inútiles, ya que requerían energía demoníaca para funcionar, todavía podrían valer mucho si se vendieran en el mercado negro. También pensé en intentar obtener un manual marcial, pero luego recordé que esos solo podían encontrarse en el dominio humano. Entonces, al final, no tuve más remedio que elegir una habilidad. No es que estuviera en contra, ya que las habilidades eran extremadamente raras. De hecho, eran mucho más valiosas que cualquier manual o artefacto. Había otra recompensa que quería, pero bueno, ahora no era el momento adecuado para pedirla. Entonces, ¿quieres una habilidad? La voz de Gebes sonó en mis oídos, interrumpiéndome de mis pensamientos. Encontrando sus ojos con los míos, asentí. Sí. Después de eso, un silencio sutil se produjo antes de que Gebes asintiera. De acuerdo, eso se puede hacer. Capítulo 368. Recompensas,
3. Muy bien, se te permitirá acceder a nuestro tesoro para elegir la habilidad que desees. Dijo Gebes. Luego, haciendo una pausa, me miró directamente a los ojos y dijo solemnemente. Pero te advierto, no seas demasiado codicioso. Cuando uno debe elegir una habilidad, debe elegir una habilidad cercana a su rango. Si eliges una habilidad que está muy por encima de tu rango, destruiría tu cuerpo, así que ten cuidado. Entiendo. Respondí con un sutil asentimiento. Lo que dijo Gebes no estaba mal. La única razón por la que Jin y los demás no tenían habilidades extremadamente poderosas que estuvieran muy por encima de su nivel de rango con respecto a sus antecedentes era precisamente por este problema. Sus cuerpos inmaduros no podían contener el poder de la habilidad. La mayoría de las veces terminaban sufriendo consecuencias extremas. Como tal, uno tenía que tener cuidado al elegir una habilidad. Me alegra que lo sepas. Sonriendo con satisfacción, Gebes se volvió para mirar a los demás en la sala y levantó su copa. Ahora entonces, ya que terminamos con todo eso, es hora de celebrar nuestra victoria. ¡Salud! Salud. Todos respondieron, levantando sus copas en celebración. Y así, durante las siguientes horas, todos se deleitaron con la deliciosa comida en la mesa. Yo también me di un festín como nunca antes, probando toda la comida de la mesa. Había que destacar que la comida estaba hecha cocinando bestias especiales. No eran simples bestias en ese momento, sino bestias salvajes feroces y poderosas que tenían que ser cazadas de antemano. La carne no solo contenía maná, sino que también tenía efectos adicionales para ayudar al cuerpo a recuperarse más rápido. Con cada bocado que daba, podía sentirme cada vez más renovado. La sensación me pareció eufórica. Ya que es gratis, también puedo comer. Sin contenerme, me atiborré de tanta comida como pude, para vergüenza de Douglas y Wallen. Pero no me importó. A diferencia de ellos, todavía estaba en mi fase de crecimiento. Solo después de que mi estómago ya no pudiera contener más comida, finalmente me detuve. Creo que comí demasiado. Murmuré mientras me reclinaba en mi asiento y me frotaba el estómago, que ahora sobresalía ligeramente. El arrepentimiento comenzó a filtrarse lentamente. Había comido tanto que sentí que podía explotar en cualquier momento. Aparte de eso, también comencé a sentir sueño lentamente. Afortunadamente, cuando terminé de comer, el banquete ya había llegado a su fin y todos volvieron lentamente a sus residencias. Siguiendo a Douglas y Wallen, también me preparé para salir del salón, pero antes de que pudiera salir, alguien me tiró de los pantalones. Bajando la cabeza, vi a Gebes mirándome desde abajo. Vino para recordarme de mi solicitud anterior. Ren, ya hablé con Randur y te llevará a la tesorería mañana por la mañana. Ve a descansar bien. En el momento en que mencionó la palabra tesorería, mi mente se aclaró rápidamente y asentí con la cabeza. Entiendo. Estaré listo a primera hora de la mañana. Eso está bien, descansa bien. Gracias. Inclinando la cabeza para agradecerle a Gebes, salí corriendo para alcanzar a Douglas y Wallen, que ya habían salido del salón. Así, la ceremonia de recompensa llegó a su fin. Al día siguiente. ¡Guau! Esperando afuera de mi residencia, solté un largo bostezo agotado. Después de regresar del banquete anoche, me quedé dormido casi de inmediato. Dormí como un tronco. Honestamente, si no fuera por el hecho de que estaba tan emocionado por mi recompensa, probablemente no me habría levantado de la cama. ¿Ya estás despierto? Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Girando la cabeza en dirección a donde se oía la voz, vi a Randur a la distancia. Por fin estás aquí. ¿Qué quieres decir con por fin? Estoy justo a tiempo. Respondió Randur, sacando un pequeño objeto parecido a un reloj de bolsillo y mirando la hora. De hecho, llegué un par de minutos antes. Bueno, para mí es por fin, ya que he estado esperando este momento desde hace casi un mes. Le respondí, caminando hacia él. ¿Un mes? ¿Es mucho tiempo? ¿Estabas tan seguro de que el plan iba a funcionar? No realmente, pero sirvió como una buena motivación para asegurarme de que el plan fuera un éxito. Eso es bastante inteligente. Respondió Randur, acariciándose la barbilla.
Luego, dándose la vuelta, me hizo señas para que lo siguiera. Vamos, nuestro próximo destino está bastante escondido, así que debemos tener mucho cuidado. Sí. Ya que nos dirigíamos al tesoro, que era el lugar donde se guardaban todos los equipos y objetos más valiosos, el lugar estaba fuertemente protegido y oculto. Su seriedad era comprensible. Siguiendo en silencio a Randur desde atrás, caminamos por las calles de Enlour. Al encontrar el silencio incómodo, decidí charlar un poco en nuestro camino hacia la tesorería. ¿Han vuelto a instalar las barreras? Las que derribé. Sí, Homnuk los volvió a activar en cuanto le ganamos a Inferno. Ah, sí. Ya veo. Estaba un poco preocupado por esta parte, por si los demonios volvían a atacar, pero parece que me preocupé por nada. Lo más probable es que Homnuk haya reactivado las barreras. Como solo desactivé las barreras y nunca las destruí realmente, pudo volver a activarlas en un santiamén. Eso es bueno. Después de eso, seguí charlando un poco con Randur mientras íbamos camino a nuestro destino. No tardamos mucho en llegar a un gran portal. Hola. Saludando de manera casual a un guardia enano que estaba custodiando el portal, Randur se dirigió hacia él y empezó a configurar sus coordenadas. Mirándolo desde atrás, pensé. Ya veo, así que para mantener en secreto la ubicación del tesoro, los enanos solo deben haber dado las coordenadas del lugar a unas pocas personas selectas. Me recordó lo que hizo Inferno. Vale, ya he terminado. Pasaron solo un par de minutos desde que Randur fue al portal hasta que, aplaudiendo, se volvió hacia mí y me hizo un gesto para que entrara en el portal. Ya he puesto las coordenadas, tú entra primero. No podemos permitir que otros conozcan la ubicación del lugar. Vale. Dando un paso adelante y saludando al guardia, subí un par de escalones y enseguida entré en el portal. Nos vemos al otro lado. Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de que mi visión se volviera borrosa y poco a poco me envolviera una familiar sensación incómoda. Uf, odio los portales. Murmuré mientras salía del portal. A pesar de haber pasado por bastantes, seguía odiando la sensación que me daba usarlos. Se sentía como si me hubieran hecho girar en círculos a una velocidad extrema. Para decirlo suavemente, nauseabundo. ¿Qué es este olor? Mientras me recuperaba, un aroma rústico flotaba en el aire, invadiendo mis fosas nasales. Levantando la cabeza, mis ojos se posaron en una enorme puerta antigua que estaba frente a mí. En ese momento no había nadie de pie frente a la puerta, pero sabía con certeza que la custodiaban. Probablemente estaban escondidos en algún lugar. Es bonito, ¿verdad? Saliendo del portal, Randur miró la enorme puerta a lo lejos. Se podía sentir una sensación de orgullo en sus palabras mientras sus ojos se posaban en mí. Sí. Le respondí suavemente. Cuanto más miraba la puerta, más notaba las complejidades que la rodeaban. Me parecía cada vez más majestuosa. Sígueme. Caminando hacia la puerta, Randur sacó una pequeña insignia de su espacio dimensional y la colocó en un pequeño zócalo en el centro de la puerta. Clic. Con un pequeño clic, una vez que la placa entró en el zócalo, un suave estruendo sonó y el suelo tembló. Estruendo. Da un paso atrás. Empujándome un poco hacia atrás, Randur observó cómo las enormes puertas se abrían ante nosotros. Como es un secreto, no te puedo decir mucho sobre el lugar. Dijo Randur mientras entrelazaba sus manos detrás de su espalda. Todo lo que necesitas saber es que incluso si varios rangos intentaran atravesar la puerta, les tomaría al menos un día romper el lugar. Y eso si todos atacaban con su ataque más fuerte. Con un pequeño golpe, los lados de la puerta se estrellaron contra las paredes, permitiéndome ver lo que había al otro lado. Ah. Ninguna palabra podía describir lo que sentí cuando vislumbré lo que estaba detrás de la puerta. Me quedé sin palabras. Con innumerables tesoros que van desde todo tipo de artefactos hasta núcleos y libros de habilidades, cuidadosamente expuestos en toda la enorme sala, mis ojos no pudieron evitar brillar. Mi corazón se aceleró lentamente. Deteniendo sus pasos al lado de la puerta, Randur me miró y dijo: Te esperaré aquí. Levantando su mano y señalando hacia la habitación, continuó:
Eres libre de elegir lo que quieras de la habitación. Dijiste que querías un libro de habilidades, ¿verdad? Sí. Entonces puedes encontrarlos allí, al final de la habitación. Dijo mientras señalaba hacia el final de la habitación, en el lado derecho. Gracias. Incapaz de contener mi emoción, asentí con la cabeza a cada una de sus palabras. Al ver lo emocionado que estaba, Randur suspiró y sacudió la cabeza. Estaba demasiado familiarizado con esta escena. Ve, elige tu habilidad, pero recuerda, solo puedes elegir una, no tomes más de lo que se supone que debes. La última parte de su frase se dijo con un tono increíblemente serio, mientras Randur me advertía sobre las consecuencias de ser demasiado codicioso. No te preocupes, no soy tan estúpido. Le respondí honestamente, frenando un poco mi emoción. Aunque todo era tentador, no era alguien que se dejara cegar por la codicia. Dándole las gracias a Randur una vez más, me dirigí rápidamente en la dirección que él había señalado anteriormente, la dirección donde se encontraban los libros de habilidades. La habitación era bastante grande, del tamaño del campo de arena de Locke. Mientras me dirigía hacia la sección de libros de habilidades, había muchas cosas que llamaban mi atención, pero tenía un objetivo claro desde el principio. Aunque todo en la habitación era tentador, no dejé que me desviaran de lo que realmente necesitaba. ¿Dónde está el inventario? No pasó mucho tiempo hasta que llegué al lugar que Randur señaló, y lo primero que hice fue buscar todas las habilidades de alto nivel. También estuve atento a la sección de rango. Aunque no podría usarla de inmediato, para cuando rompiera, tendría algo a mano. Si tuviera que estimar, diría que en menos de medio año no tendría problemas para llegar al rango. Estaba clasificado en este momento, pero eso se debía al contrato. Una vez que expirara, regresaría a mi antigua fuerza. Bueno, eso era a menos que mejorara durante ese tiempo, en cuyo caso, no retrocedería y seguiría igual. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, meditando sobre qué nivel de habilidad debería obtener, la esquina de mis ojos captó el lado de una pequeña sección. Una sección pequeña donde solo descansaban un par de libros, pero la energía que salía de cada libro palpitaba, casi aterradora. Y sí. Al ver la zona, un pensamiento peligroso cruzó por mi mente. No, 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 no seamos delirantes. Sacudí la cabeza, tratando de deshacerme de todos los pensamientos inútiles de mi cabeza. Esa sección de allá era la sección de rango, y por un breve momento, casi me sentí tentado de ir allí. Pero después de pensar racionalmente sobre las cosas, dejé caer la idea de inmediato. Para cuando terminara de romper el rango, habrían pasado al menos 5 años, y mientras tanto, podría haber usado la habilidad que había obtenido de aquí para mejorar aún más mi fuerza. Además, ya conocía una habilidad de rango que quería, solo que era demasiado débil para obtenerla. Veamos qué tienen. Al final, durante la siguiente hora, revisé el Ojos de Cronos. Al usar esta habilidad, el usuario podrá ver todo en cámara lenta. Cuanto más mana se use, más lento será el tiempo a sus ojos. B. Ráfaga rápida. Al usar esta habilidad, el usuario podrá mostrar una ráfaga rápida de velocidad que es 10 veces la velocidad regular del usuario. El efecto de la habilidad solo durará una sola ráfaga, con un tiempo de reutilización de 5 minutos por usuario. Mirando la descripción de las dos habilidades ante mí, acariciando mi barbilla, murmuré. ¿Cuál debería elegir?